Detrás de cada misión humanitaria, hay hombres y mujeres que arriesgan su vida para llevar ayuda donde más se necesita. Son quienes cruzan fronteras y entran en zonas de conflicto, llevando medicinas, alimento, protección y esperanza a comunidades devastadas por la guerra, los desastres naturales y las crisis humanitarias. Sin embargo, en ese compromiso por proteger la vida de otros, muchos han pagado el precio más alto, han sido detenidos arbitrariamente, secuestrados o han desaparecido sin dejar rastro. Cada 25 de marzo, el mundo recuerda estos sacrificios en el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Es una jornada impulsada por las Naciones Unidas para honrar a quienes han desaparecido en cumplimiento de su labor, y para exigir medidas que garanticen la seguridad de quienes defienden la dignidad humana en condiciones extremas. Las desapariciones en misiones internacionales no son simples accidentes ni hechos aislados. Responden a contextos de violencia extrema, inestabilidad política y, muchas veces, a la acción deliberada de grupos armados, fuerzas estatales o organizaciones criminales que ven en los trabajadores humanitarios una amenaza para sus intereses. El secuestro, la desaparición forzada y el asesinato de este personal han marcado algunas de las tragedias más dolorosas de la historia contemporánea. En misiones de paz, operativos de ayuda médica y campañas de protección de derechos humanos, han desaparecido profesionales de la salud, periodistas, funcionarios de la ONU y cooperantes de organizaciones internacionales. En muchos casos, sus paraderos siguen sin conocerse y sus familias continúan luchando por justicia y verdad. Estas historias son una llamada de atención para la comunidad internacional. La neutralidad humanitaria, uno de los principios básicos del derecho internacional, es ignorada o vulnerada sistemáticamente en conflictos armados donde los humanitarios son vistos como objetivos estratégicos o monedas de cambio. La historia del Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos comienza con un nombre que no debe ser olvidado: Víctor Olea Alegría. Abogado chileno y defensor de los derechos humanos, Olea trabajaba como funcionario de la ONU cuando fue detenido y desaparecido el 11 de septiembre de 1974, en medio de la represión brutal desatada por la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Víctor Olea era un defensor del Estado de Derecho, un activista comprometido con la protección de las libertades fundamentales y, al momento de su detención, colaboraba en proyectos humanitarios bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas. Fue arrestado en su domicilio por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, el temido aparato de represión del régimen, y desde entonces nunca más se supo de él. Su desaparición generó conmoción internacional, no solo por el cargo que ocupaba, sino porque evidenciaba que ni siquiera quienes trabajaban bajo el amparo del derecho internacional estaban exentos de la violencia de Estado. A partir de este caso, las Naciones Unidas comprendieron la vulnerabilidad de su personal en zonas de conflicto, y la necesidad de crear mecanismos de protección, así como visibilizar la problemática. Fue por esta razón que, en 1985, la Asamblea General de la ONU estableció el 25 de marzo como el Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, en honor a Olea Alegría y a todos los trabajadores de la ONU, y organizaciones humanitarias que han sufrido el mismo destino. Este caso sigue siendo emblemático porque puso en evidencia la fragilidad del derecho humanitario en contextos de represión. También subrayó la necesidad de normas más estrictas y protocolos de protección para el personal humanitario y de organismos internacionales. Hoy, casi 50 años después, el nombre de Víctor Olea representa a miles de personas desaparecidas mientras cumplían misiones humanitarias y de paz. Su caso sigue siendo un llamado de atención sobre la importancia de proteger a quienes protegen. En el año 1985, el periodista británico Oleg Colette, de 64 años, se encontraba en el Líbano cubriendo el conflicto para el Programa de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Su misión era contar las historias de quienes vivían en condiciones extremas en los campos de refugiados palestinos. Era un trabajo que combinaba periodismo de investigación con la labor humanitaria, una de las tareas más peligrosas en un país sumido en la guerra civil. El 25 de marzo de 1985, Colette fue secuestrado por un grupo armado en Beirut. Durante años, se desconoció su paradero. En 1986, un grupo extremista afirmó haberlo ejecutado,
pero no fue sino hasta 2009 cuando su cuerpo fue encontrado e identificado en el Valle de la Bekaa, Líbano. El caso de Alec Colette se convirtió en un símbolo de los riesgos que enfrentan los trabajadores humanitarios y periodistas en zonas de conflicto, incluso aquellos que cuentan con el respaldo de las Naciones Unidas. Colette era consciente del riesgo. Había sido corresponsal de guerra en Vietnam y Camboya, pero su compromiso con dar voz a los desplazados lo llevó a aceptar la misión. Su desaparición y asesinato reflejan la vulnerabilidad extrema de quienes trabajan en terrenos controlados por milicias o en zonas sin Estado de Derecho. Pero Colette no es el único. A lo largo de los años, decenas de funcionarios de la ONU, personal de ONGs y periodistas han sido víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones en misiones internacionales. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Anne Van Dusen, una trabajadora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, secuestrada y asesinada en Pakistán en 2002. O el de los funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, SICR, secuestrados y asesinados en Chechenia en la década de los 90. En Somalia, trabajadores humanitarios han sido blanco de secuestros y extorsiones, utilizados como moneda de cambio por grupos armados que ignoran el principio de neutralidad humanitaria. Estas desapariciones tienen un efecto devastador, no solo en los familiares y colegas, sino en las comunidades que dependen de la ayuda humanitaria. Las misiones se suspenden, los recursos se reducen, y los más vulnerables quedan abandonados en zonas de guerra o desplazamiento. Cada vez que un trabajador humanitario, un periodista o un miembro del personal de una organización internacional desaparece o es asesinado, el impacto trasciende lo personal y lo inmediato. Las desapariciones en misiones internacionales erosionan la confianza en el sistema humanitario global, obstaculizan la entrega de ayuda, paralizan misiones de paz y ponen en riesgo la seguridad de miles de personas que dependen de esa asistencia. La desaparición de Alec Colette y otros tantos casos similares han demostrado que el principio de neutralidad, clave en el derecho internacional humanitario, se ha vuelto cada vez más frágil en conflictos contemporáneos. Grupos armados, actores estatales y organizaciones criminales ven a los trabajadores humanitarios no como neutrales, sino como objetivos estratégicos, instrumentos de propaganda o fuentes de financiación a través del secuestro y la extorsión. Esto ha provocado que muchas misiones de ayuda se retiren de zonas en crisis extrema, dejando a poblaciones civiles sin acceso a alimentos, atención médica o refugio. Además, el temor a nuevas desapariciones limita la capacidad de reclutar nuevos trabajadores humanitarios, periodistas y observadores internacionales, lo que reduce el alcance de la labor de organizaciones clave como el ACNUR, el SICR, Médicos Sin Fronteras y las propias misiones de paz de la ONU. Frente a estas amenazas, la comunidad internacional ha implementado una serie de mecanismos de protección. Entre ellos, los protocolos de seguridad para el personal humanitario, los acuerdos con gobiernos locales para garantizar la protección de misiones internacionales, y el desarrollo de protocolos de evacuación en caso de ataques o crisis. El Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, UNS, y otros organismos han establecido procedimientos de evaluación de riesgos antes de desplegar personal a zonas peligrosas. Además, se ha promovido el uso de tecnología de geolocalización, comunicaciones seguras y equipos de protección personal para intentar mitigar el riesgo. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes en muchas regiones donde el Estado de Derecho no existe o la impunidad es la norma. Las leyes internacionales, aunque claras en su protección al personal humanitario, son frecuentemente violadas sin consecuencias reales. Por ello, sigue siendo fundamental presionar, políticamente, denunciar los abusos, y fortalecer los mecanismos de justicia internacional para castigar a quienes secuestran, detienen arbitrariamente o desaparecen a personal de misiones internacionales. Cada 25 de marzo, el mundo detiene su mirada por un instante para recordar a quienes han desaparecido o han sido detenidos arbitrariamente mientras cumplían una labor humanitaria o trabajaban en misiones de paz. El Día Internacional de la Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos no solo honra su memoria, es un llamado urgente a la acción colectiva. Las desapariciones de Alec Colette, Víctor Olea Alegría, y decenas de trabajadores humanitarios, periodistas y defensores de derechos humanos, son más que tragedias individuales. Son heridas abiertas en el tejido de la comunidad internacional. Recordarlos es fundamental,
pero proteger a quienes hoy siguen en el terreno es una responsabilidad compartida. La labor humanitaria no debería ser un acto de heroísmo solitario, sino un compromiso respaldado por garantías reales de seguridad. La solidaridad internacional debe traducirse en presión diplomática, financiamiento adecuado para los mecanismos de protección, y un compromiso firme con la justicia. Los crímenes contra el personal de misiones humanitarias y de paz deben ser investigados con el mismo rigor que cualquier otra violación de derechos humanos. El derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y otras normas deben fortalecerse y respetarse sin excepción. La impunidad, que ha sido la regla en muchos de estos crímenes, debe terminar. Las organizaciones internacionales y los gobiernos tienen la obligación de garantizar que cada desaparición, cada detención arbitraria o asesinato, sea investigado y juzgado. Por otro lado, el reconocimiento público es una forma poderosa de solidaridad. Es importante nombrar a quienes han desaparecido, contar sus historias, mantener viva su memoria y apoyar a sus familias. Actos de memoria como este ayudan a humanizar la tragedia, a romper el silencio, y a reclamar justicia para quienes ya no pueden hacerlo por sí mismos. Cada vez que se protege a un periodista, a un defensor de derechos humanos o a un trabajador humanitario, se defiende algo más grande, la dignidad humana y el derecho de todas las personas a vivir en libertad, seguridad y paz. Hoy, la solidaridad va más allá de las palabras. Exige acciones concretas y un compromiso global para garantizar que quienes llevan ayuda, quienes narran la verdad y quienes defienden a los más vulnerables, no vuelvan a desaparecer en el silencio y la impunidad. En memoria de quienes han desaparecido, y en defensa de quienes siguen adelante, es momento de proteger la labor humanitaria como un pilar fundamental de la humanidad misma.